Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 16 al 20. Cuando Jesús acabó de lavar los pies a sus discípulos, les dijo: Les aseguro, el criado no es más que su amo, ni el enviado es más que el que lo envía. Puesto que saben esto, dichosos ustedes si lo ponen en práctica. No lo digo por todos ustedes. Yo sé bien a quienes he elegido, pero tiene que cumplirse la Escritura. El que compartía mi pan me ha traicionado. Se los digo ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Les aseguro, el que recibe a mi enviado me recibe a mí, y el que a mí me recibe, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. De la mano del evangelista San Juan, encontramos una reflexión bien especial de Jesús con ocasión del lavatorio de los pies y una vez culminado este. Jesús, en un gesto de profunda humildad, reconoce que la importancia de un jefe no está en la dignidad, en la vanidad o en los títulos humanos. La importancia de un jefe está en el servicio. De hecho, nos dirá en repetidas ocasiones: el que quiera, el que pretenda ser el primero, se haga el último y el servidor de todos. ¿Qué criterio tan distinto al del mundo, cuando es la pompa, cuando es el lujo, cuando es el boato, cuando es la solemnidad, la parafernalia que montamos los hombres para impresionar a otros hombres, que montamos las ciudades, las sociedades para impresionar a otras ciudades, a otras sociedades, que montan los países para impresionar a otros países? Qué distinta es la lógica evangélica. Pero a renglón seguido Jesús le señalará: el criado no es más que su amo. Si su amo está para servir, tampoco es para el que el criado se envalentone, se envanezca, presuma. El criado no es más que su amo, ni el enviado es más que quien lo envía. Dice una bienaventuranza: dichosos si ustedes entienden eso, que son criados y que son enviados, que el Señor se pone a su nivel, pero por eso no pueden sentirse más que Él. Y hace una aclaración: no lo digo por ustedes, los discípulos a quienes les acabo de lavar los pies. Dice: más bien lo digo por aquel que me va a traicionar y que ha compartido el pan conmigo. De alguna manera quiere significar que se pone Judas Iscariote por encima de quien lo envía, y seguidamente Jesús hace esta afirmación: el dolor, el escándalo, la locura de la traición de Judas que lleva al apresamiento, a la captura de Jesús, no puede generar un dolor que los desanime de tal manera que piensen que Él no era el Mesías enviado por Dios. De alguna forma dice: se los digo y se los advierto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda mi captura, crean que yo soy el enviado. Y les aseguro, dirá finalmente, el que recibe a mi enviado, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, recibe al que me ha enviado, o sea, al Padre Dios. ¿Qué quiere decir Jesús con todo esto?, nos preguntamos nosotros. Miren, la vida nos muestra que conocemos a una persona por sus frutos. Si en un ser humano hay frutos de santidad, de bondad, de nobleza, de amor, creamos firmemente que es enviado de Jesús. Si descubrimos en una persona, como lo señalará muchas veces Jesús: si no me creen a mí, crean, no a mis palabras, por lo menos crean a las obras que realizo, que las realizo con el poder de mi Padre Dios, que es el que me ha enviado. No en otro sentido se puede entender la primera lectura de hoy, tomada de Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos 13 y siguientes, donde Pablo, en la sinagoga, el lugar de reunión normal para un judío, se pone en pie y, haciendo ademán de que le escuchen,
proclama con exusía, con autoridad y con una profunda unción lo que es el querigma apostólico, el anuncio de la obra de Dios en el pueblo de Israel y concretamente la obra de Dios a través de Jesucristo. Los invito, queridos amigos, a que hagan esa lectura, Hechos de los Apóstoles 13 y versículos siguientes, y descubriremos cómo ese Saulo, perseguidor, apóstata, ahora es Pablo, el defensor, el apóstol, y con el fuego del Espíritu Santo, el que se experimenta enviado por Dios, habla con qué autoridad y narra con lujo de detalles la obra maravillosa y portentosa de Dios realizada en el pueblo de Israel, liberándolos primero de la esclavitud de los egipcios, alimentándolos en el desierto, dándoles en posesión un territorio después de más de 450 años de esclavitud, enviándoles profetas, reyes, permitiendo de alguna manera que a través de ellos el buen Dios los fuera guiando, y finalmente enviando al Salvador, anunciado por Juan el Bautista, aquel que se define como el no digno de desatarle la correa de las sandalias. Amigos, ¿ustedes se sienten enviados por Dios? ¿O ustedes se acobardan a la hora de hablar de Dios? No somos más que el enviado, Jesucristo, pero tampoco somos menos que Él. Estamos llamados con el fuego del Espíritu Santo a anunciar a Jesús, venciendo falsos respetos humanos, con nuestras palabras, pero sobre todo con nuestro testimonio de vida, anunciarlo con nuestros amigos, en nuestro lugar de trabajo, pero quizás en el lugar más difícil de evangelizar, la propia familia, los propios seres amados. Cantaré eternamente las misericordias del Señor, es el salmo que nos propone la liturgia en este día, y verdaderamente, si sientes que eres enviado por el Señor y no te escandalizas de que Jesús haya sido crucificado, canta las misericordias de Dios en tu vida y anúncialas con tu ejemplo y con tus palabras a los demás. Señor Jesús, tú conoces como nadie mi corazón. Ayúdame a descubrirme, a experimentarme por mi bautismo enviado por ti. Que me duela mi fe cristiana, que me duela mi iglesia, que me duela cuando es atropellado, manipulado el Evangelio, la hermosa y buena noticia de salvación que has dado al mundo. Señor Jesús, que en verdad yo sienta que tú estás conmigo y que como enviado tuyo también puedo hacer las obras que tú nos das poder realizar en medio de los hombres. Amén. Que nuestras manos fatigadas pronto se han de fortalecer, que las rodillas vacilantes se afiancen con seguridad. Tú has prometido un Salvador, tú has anunciado la liberación. Tu pueblo clama libertad. Ven, Señor, ven que tu pueblo clama libertad. Los ojos de los hombres ciegos
se iluminarán y los oídos de los sordos ya con sorpresa se abrirán. Los cojos andan, los ciegos ven, los sordos oyen, el mudo cantará. Ven, 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 Señor, ven que tu pueblo clama libertad. Ven, ven, Señor, ven que tu pueblo clama libertad. Que todo valle se levante, estén los montes por bajar, que lo torcido se enderece y lo escabroso has de allanar, pues los caminos se alistarán, nuestro consuelo pronto llegará. Ven, 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 Señor, ven que tu pueblo clama libertad. Ven, ven, Señor, ven que tu pueblo clama libertad. Que suba al monte el mensajero, desde lo alto alce su voz, sin miedo grita pregonero, que tus noticias buenas son. Se acerca el día en que el pastor a su rebaño apacentará. Ven, 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 Señor, ven que tu pueblo clama libertad. Ven, ven, Señor, ven que tu pueblo clama libertad. Y portentosa de Dios realizada en el pueblo de Israel, liberándolos primero de la esclavitud de los egipcios, alimentándolos en el desierto, dándoles en posesión un territorio después de más de 450 años de esclavitud, enviándoles profetas, reyes, permitiendo de alguna manera que a través de ellos el buen Dios los fuera guiando, y finalmente enviando al Salvador, anunciado por Juan el Bautista, aquel que se define como el no digno de desatarle la correa de las sandalias. Amigos, ¿ustedes se sienten enviados por Dios? ¿O ustedes se acobardan a la hora de hablar de Dios? No somos más que el enviado, Jesucristo, pero tampoco somos menos que Él. Estamos llamados con el fuego del Espíritu Santo
a anunciar a Jesús, venciendo falsos respetos humanos, con nuestras palabras, pero sobre todo con nuestro testimonio de vida, anunciarlo con nuestros amigos, en nuestro lugar de trabajo, pero quizás en el lugar más difícil de evangelizar, la propia familia, los propios seres amados. Cantaré eternamente las misericordias del Señor, es el salmo que nos propone la liturgia en este día, y verdaderamente, si sientes que eres enviado por el Señor y no te escandalizas de que Jesús haya sido crucificado, canta las misericordias de Dios en tu vida y anúncialas con tu ejemplo y con tus palabras a los demás. Señor Jesús, tú conoces como nadie mi corazón. Ayúdame a descubrirme, a experimentarme por mi bautismo enviado por ti. Que me duela mi fe cristiana, que me duela mi iglesia, que me duela cuando es atropellado, manipulado el Evangelio, la hermosa y buena noticia de salvación que has dado al mundo. Señor Jesús, que en verdad yo sienta que tú estás conmigo y que como enviado tuyo también puedo hacer las obras que tú nos das poder realizar en medio de los hombres. Amén. Que nuestras manos fatigadas pronto se han de fortalecer. Que las rodillas vacilantes se afiancen con seguridad. Tú has prometido un Salvador, tú has anunciado la liberación. Tu pueblo clama libertad. Ven, Señor. Al que me ha enviado, o sea, al Padre Dios. ¿Qué quiere decir Jesús con todo esto? Nos preguntamos nosotros. Miren, la vida nos muestra que conocemos a una persona por sus frutos. Si en un ser humano hay frutos de santidad, de bondad, de nobleza, de amor, creamos firmemente que es enviado de Jesús. Si descubrimos en una persona, como lo señalará muchas veces Jesús, si no me creen a mí, crean, no a mis palabras, por lo menos crean a las obras que realizo, que la realizo con el poder de mi Padre Dios, que es el que me ha enviado. No en otro sentido se puede entender la primera lectura de hoy, tomada de Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos 13 y siguientes, donde Pablo en la sinagoga, el lugar de reunión normal para un judío, se pone en pie y haciendo ademán de que le escuchen, proclama con exusía, con autoridad y con una profunda unción lo que es el querigma apostólico, el anuncio de la obra de Dios en el pueblo de Israel y concretamente la obra de Dios a través de Jesucristo. Los invito, queridos amigos, a que hagan esa lectura, Hechos de los Apóstoles 13 y versículos siguientes, y descubriremos cómo ese Saulo, perseguidor, apóstata, ahora es Pablo, el defensor, el apóstol, y con el fuego del Espíritu Santo, el que se experimenta enviado por Dios, habla con qué autoridad y narra con lujo de detalles la obra maravillosa.
Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 16 al 20. Cuando Jesús acabó de lavar los pies a sus discípulos, les dijo: Les aseguro, el criado no es más que su amo, ni el enviado es más que el que lo envía. Puesto que saben esto, dichosos ustedes si lo ponen en práctica. No lo digo por todos ustedes. Yo sé bien a quienes he elegido, pero tiene que cumplirse la Escritura. El que compartía mi pan me ha traicionado. Se los digo ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Les aseguro, el que recibe a mi enviado me recibe a mí, y el que a mí me recibe, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. De la mano del evangelista San Juan, encontramos una reflexión bien especial de Jesús con ocasión del lavatorio de los pies y una vez culminado este. Jesús, en un gesto de profunda humildad, reconoce que la importancia de un jefe no está en la dignidad, en la vanidad o en los títulos humanos. La importancia de un jefe está en el servicio. De hecho, nos dirá en repetidas ocasiones: el que quiera, el que pretenda ser el primero, se haga el último y el servidor de todos. ¿Qué criterio tan distinto al del mundo, cuando es la pompa, cuando es el lujo, cuando es el boato, cuando es la solemnidad, la parafernalia que montamos los hombres para impresionar a otros hombres, que montamos las ciudades, las sociedades para impresionar a otras ciudades, a otras sociedades, que montan los países para impresionar a otros países? Qué distinta es la lógica evangélica. Pero a renglón seguido Jesús le señalará: el criado no es más que su amo. Si su amo está para servir, tampoco es para el que el criado se envalentone, se envanezca, presuma. El criado no es más que su amo, ni el enviado es más que quien lo envía. Dice una bienaventuranza: dichosos si ustedes entienden eso, que son criados y que son enviados, que el Señor se pone a su nivel, pero por eso no pueden sentirse más que Él. Y hace una aclaración: no lo digo por ustedes, los discípulos a quienes les acabo de lavar los pies. Dice: más bien lo digo por aquel que me va a traicionar y que ha compartido el pan conmigo. De alguna manera quiere significar que se pone Judas Iscariote por encima de quien lo envía. Y seguidamente Jesús hace esta afirmación: el dolor, el escándalo, la locura de la traición de Judas que lleva al apresamiento, a la captura de Jesús, no puede generar un dolor que los desanime de tal manera que piensen que Él no era el Mesías enviado por Dios. De alguna forma dice: se los digo y se los advierto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda mi captura, crean que yo soy el enviado. Y les aseguro, dirá finalmente, el que recibe a mi enviado, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, recibe